Todo el mundo habla de éxito, de alcanzar metas, de cumplir sueños, de vivir con propósito. Pero cuando te sientas en silencio y observas de verdad lo que hay detrás de esas palabras, te das cuenta de que muy pocos están dispuestos a hacer lo que eso realmente implica. Todos quieren el resultado, pero casi nadie quiere atravesar el proceso. Todos quieren la cima, pero nadie quiere subir la montaña. Y eso dice más de lo que creemos. Vivimos en una época donde es fácil parecer comprometido. Puedes publicar frases motivadoras. Puedes hacer una lista de objetivos. Puedes soñar en grande, visualizar, hablar del mañana como si fuera una garantía. Pero el éxito, el real, nunca ha estado en lo que dices. Está en lo que haces cuando nadie te aplaude, cuando estás cansado, cuando te cuestionas si vale la pena seguir. Y es ahí, justo ahí, donde la mayoría fracasa. Porque el camino hacia cualquier objetivo que realmente valga la pena está pavimentado de esfuerzo, disciplina y sacrificio. Y eso no vende. Eso no se viraliza. Eso no da likes inmediatos. Pero es la base de todo lo que tiene valor. Mira a tu alrededor. Observa a las personas que admiras. No llegaron a donde están por casualidad, ni por talento solamente. Llegaron porque se atrevieron a comprometerse más allá de lo que era cómodo. Porque cuando el resto descansaba, ellos insistían. Cuando el resto dudaba, ellos persistían. Y cuando el resto se detenía, ellos se reinventaban. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿De verdad quieres lograr lo que dices querer, o solo estás enamorado de la idea de haberlo logrado? Esa es una pregunta brutal. Incómoda, pero absolutamente necesaria. Porque si no estás dispuesto a sacrificar comodidad, distracción y validación momentánea por tu meta, entonces no es una meta. Es un deseo bonito, un adorno mental que usas para sentirte mejor contigo mismo, mientras no haces nada al respecto. Y no estoy aquí para decirte lo que quieres oír. Estoy aquí para recordarte una verdad que el mundo ha olvidado. El esfuerzo sigue siendo el camino. El que entrena tu mente. El que templa tu carácter. El que te separa del promedio. En filosofía estoica, se habla mucho del concepto de arete, la excelencia como forma de vida. No como una meta, sino como un hábito diario. Y esa excelencia no se construye con motivación esporádica, sino con esfuerzo sostenido. Con la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando nadie te mira. Con la fuerza de levantarte cuando sería más fácil culpar al mundo. Y en finanzas, en negocios, en cualquier camino de independencia real, la fórmula es la misma. Esfuerzo enfocado más tiempo igual a resultados exponenciales. Steve Jobs lo vivía. Él no creaba productos. Él creaba revoluciones. Pero esas revoluciones estaban respaldadas por obsesión, por horas infinitas de trabajo, por perfeccionismo agresivo, por una voluntad que no se quebraba frente al fracaso. Y eso no viene del talento. Viene del compromiso con algo más grande que uno mismo. Entonces te lo digo de frente. Si no estás dispuesto a darlo todo, no esperes recibirlo todo. Porque este mundo no te va a regalar nada. El universo no conspira a favor del vago, del distraído, del que se rinde a la primera. El universo responde al que se presenta cada día, sin excusas, sin garantías, con fuego en el pecho y claridad en los ojos. ¿Sigues aquí? Bien. Eso significa que hay una parte de ti que está harta de las excusas. Una parte que sabe que el esfuerzo no solo es necesario, es inevitable. Y que si te atreves a abrazarlo, no como obligación sino como filosofía de vida, te vas a convertir en alguien con quien ni tú mismo soñabas. Esfuerzo es libertad. Porque cuando sabes que puedes resistir, que puedes avanzar, que puedes persistir, te vuelves peligroso, te vuelves imparable, te vuelves tú, pero tú en tu versión más alta. Y eso, créeme, no tiene precio. Vivimos en una era donde el esfuerzo ha perdido valor simbólico, donde trabajar duro parece anticuado, casi un castigo, una señal de que no lo estás haciendo bien. En redes sociales nos han enseñado que la vida debería ser fácil, automatizada, llena de recompensas rápidas y logros instantáneos. Nos dicen que si estás luchando, es porque algo falla en ti, como si el camino correcto no implicara resistencia. Y es esa narrativa la que ha debilitado a una generación completa. Hoy se glorifica la comodidad. Todo está diseñado para ser más rápido,
más suave, más inmediato. Puedes tener comida en la puerta en minutos, entretenimiento sin moverte del sofá, reconocimiento con solo una foto bien editada. Pero esa velocidad, ese acceso constante a placer y aprobación, ha creado un problema profundo. Cada vez menos personas están dispuestas a sostener el esfuerzo cuando las recompensas no llegan al instante. Cada vez hay menos tolerancia a la frustración, al silencio, al vacío necesario del proceso. El comportamiento común en la sociedad actual es evitar el esfuerzo prolongado, posponer lo que incomoda, procrastinar lo que exige profundidad, disciplina y soledad. Y sin darnos cuenta, eso nos convierte en adultos que se rinden fácilmente. En personas que cambian de meta no porque no valga la pena, sino porque no están dispuestos a hacer lo necesario. En individuos que, ante el primer obstáculo real, eligen el camino de menos resistencia. Pero el camino de menos resistencia, en la vida, nunca lleva a los lugares que valen la pena. Cuando miras con atención, descubres que lo que muchas personas llaman falta de motivación, no es más que miedo a pagar el precio de su transformación. Y ese miedo no siempre se manifiesta de forma obvia. A veces toma la forma de excusas elegantes. No es el momento, tengo que pensarlo mejor, todavía estoy planificando, necesito claridad. Pero lo que de verdad está ocurriendo detrás de esa máscara es simple. Hay un rechazo silencioso al esfuerzo, una negación del sacrificio que toda meta requiere. Ese comportamiento no solo sabotea resultados, sabotea la identidad. Porque la identidad no se forja en los deseos, se forja en las decisiones. Y si la decisión constante es evitar el trabajo duro, entonces lo que estás construyendo no es una vida de alto rendimiento, sino una identidad frágil, dependiente de la validación externa, del confort y de la recompensa inmediata. Y aquí entra un punto aún más crítico. La autoestima no se construye con afirmaciones frente al espejo, ni con likes en redes sociales. La autoestima real nace del respeto hacia uno mismo. Y ese respeto surge cuando sabes, en lo más profundo, que estás haciendo lo que dijiste que harías. Cuando cumples con tu palabra. Cuando no necesitas que nadie te vea, porque tú sabes que estás cumpliendo. El esfuerzo es el lenguaje más honesto de la autoestima. Cada día que haces lo difícil, cada día que eliges persistir cuando podrías rendirte, estás enviando una señal a tu inconsciente. Soy alguien en quien puedo confiar. Y esa confianza interna es inquebrantable. Pero si cada vez que te sientes cansado abandonas, si cada vez que algo se pone difícil buscas distraerte, si cada vez que no ves resultados en 3 días empiezas a dudar, lo que estás reforzando es otra narrativa. No puedo con esto. No soy suficiente. Y esa es una herida silenciosa que se arrastra por años. No tiene forma visible, pero afecta todo. Tus relaciones, tu ambición, tu capacidad de tomar decisiones difíciles. ¿Y qué ocurre entonces? Que esa falta de respeto por uno mismo empieza a reflejarse en todo. En tus estándares, en tus hábitos, en tu círculo. Empiezas a rodearte de personas que también evitan el esfuerzo, que se ríen de tus metas porque les recuerda que ellos abandonaron las suyas, que validan tus excusas porque no soportan verte avanzar mientras ellos se estancan. Y ahí es donde debes estar más alerta. Porque lo más peligroso no es fallar. Es normalizar la mediocridad como estilo de vida. Este es el contexto que nadie quiere aceptar. Porque es mucho más fácil pensar que estamos fallando porque nos falta motivación, o porque el universo aún no conspira a favor. Es más cómodo creer que todo llegará en su momento. Pero la realidad, la incómoda, la que solo los que construyen imperios enfrentan, es que los resultados son directamente proporcionales a la cantidad de esfuerzo sostenido que seas capaz de mantener en ausencia de aplausos, de resultados visibles y de apoyo inmediato. El mundo no premia al más inteligente, premia al más constante, el que aguanta más ciclos de aburrimiento, más días sin claridad, más decisiones incómodas, el que no necesita sentirse inspirado para actuar, porque ese es el que, cuando otros dudan, sigue. Cuando otros se comparan, se enfoca. Y cuando otros se detienen, acelera. La mayoría espera que algo externo los empuje. Una señal, un mentor, una oportunidad. Pero la verdad es que nada te va a empujar. Porque nada puede reemplazar el fuego interno de alguien que ha decidido, de forma radical, que sus objetivos no son negociables. Y ese tipo de persona no nace,
Se construye. Se construye cada mañana cuando eliges el camino difícil. Cuando haces lo que dijiste, incluso si no tienes ganas. Cuando repites el hábito, aunque el progreso sea invisible. Cuando renuncias al placer inmediato, no porque seas un mártir, sino porque tienes una visión. Una visión que vale más que una distracción. Y si estás dispuesto a vivir así, entonces ya estás por encima del 90% de personas allá afuera. Porque el esfuerzo, en este contexto actual, es un acto de rebeldía. Y tú estás aquí para rebelarte. Para romper el patrón. Para demostrar, con tu vida, que aún hay lugar para los que no se rinden. Que aún se puede construir algo real, si estás dispuesto a hacerlo difícil. Durante siglos, los más grandes pensadores de la humanidad han entendido algo que hoy el mundo moderno ha olvidado. El logro externo sin dominio interno no significa nada. De Sócrates a Marco Aurelio, de Buda a Steve Jobs, la historia nos deja claro que quien no domina su mente, termina siendo esclavo de sus impulsos. Y eso se traduce en una verdad fundamental para cualquiera que quiera alcanzar objetivos reales. Tu éxito exterior será siempre un reflejo de tu orden interior. Cuando hablamos de esfuerzo, la mayoría lo reduce a trabajo físico o horas invertidas. Pero el esfuerzo real es mucho más profundo. Es filosófico, es espiritual, es mental. Y para comprenderlo, hay que ir más allá de los consejos modernos y reconectar con las ideas que han resistido siglos. El estoicismo, por ejemplo, no fue una moda ni un libro de frases virales. Fue una forma de vida. Marco Aurelio, emperador de Roma, no escribió meditaciones para ser leído, sino para recordarse a sí mismo lo que importaba en medio del poder, la guerra y el caos. ¿Qué decía? Que no controlamos los resultados, solo el esfuerzo. Que el valor no está en la meta, sino en la disciplina con la que te presentas ante ella cada día. Que sufrir por lo que no controlas es desperdiciar energía. Y que el verdadero poder está en quien actúa desde la razón, no desde la emoción. Por otro lado, el budismo, desde otra tradición, otro lenguaje, nos lleva al mismo punto. El deseo descontrolado es la raíz del sufrimiento. No se trata de renunciar a las metas, sino de entender que el apego al resultado crea ansiedad, frustración, dependencia. Cuando te esfuerzas desde la obsesión por el resultado, te vuelves inestable. Pero cuando te esfuerzas desde la intención, desde el compromiso con el proceso, desde la claridad interior, entonces trabajas con una fuerza que no se agota. Ambas filosofías, aunque milenarias, tienen una relevancia brutal hoy. Porque vivimos rodeados de ruido, comparaciones, métricas, distracciones. Y si no tienes una mente entrenada, una filosofía personal sólida, vas a terminar viviendo según lo que el algoritmo quiere, según lo que otros esperan, según lo que te hace sentir seguro, pero no libre. Steve Jobs, por ejemplo, era despiadadamente consciente de esto. Su obsesión no era con los resultados inmediatos, sino con el proceso, con la pureza de la visión, con hacer el trabajo correcto, incluso cuando nadie lo entendía, incluso cuando el mundo lo juzgaba. Era capaz de esforzarse sin garantías, porque su esfuerzo no venía del deseo de aprobación externa, sino de una convicción interna inquebrantable. Y eso, al final, es lo que creó Apple. No un conjunto de productos, sino una filosofía, una cultura, un estándar. Aquí es donde mucha gente se confunde. Creen que esforzarse significa estar desesperados, ansiosos, quemados. Pero ese no es el verdadero esfuerzo. Ese es el esfuerzo del ego. El que te empuja a trabajar como loco para probar algo. Para ser aceptado. Para validarte. Eso es lo que destruye. El verdadero esfuerzo es estratégico. Es limpio. Es una decisión. No es emocional. Es intencional. Y por eso es tan importante entender que no significa esforzarse para alcanzar tus objetivos. No significa sacrificar tu salud. No significa decir que sí a todo. No significa aceptar cualquier camino solo porque parece difícil. No significa glorificar el sufrimiento por el sufrimiento. Significa comprometerte con lo esencial. Con lo que te transforma. Con lo que, aunque incomode, te eleva. Aquí entra un concepto clave. El desapego estratégico. Es actuar con intensidad, pero sin desesperación. Es trabajar como si tu vida dependiera de ello, pero sin perderte si las cosas no salen como esperabas.
Es mantener la visión, incluso cuando el camino cambia. Porque lo que te mantiene en movimiento no es el resultado. Es la razón por la que comenzaste. Este desapego no es frialdad. No es resignación. Es enfoque. Es claridad. Es poder. Te permite tomar mejores decisiones, porque no estás atrapado por la emoción del momento. Te permite persistir, porque no necesitas recompensas inmediatas para sentirte válido. Te permite adaptarte, porque no estás apegado a un solo método. Y eso te convierte en alguien verdaderamente libre. Alguien que actúa por convicción, no por miedo. En finanzas pasa igual. Los inversionistas más sólidos no son los más emocionados, sino los más serenos. Los que tienen una estrategia clara, un horizonte de largo plazo y una capacidad brutal de soportar la incertidumbre. Porque entienden que el éxito no es para quien busca ganar rápido, sino para quien sabe resistir más tiempo. Y en desarrollo personal, el principio se repite. Si todo lo que haces depende de cómo te sientes, jamás serás consistente. Pero si desarrollas una ética del esfuerzo, una estructura interna que no negocia con la comodidad, entonces puedes avanzar incluso cuando no tienes ganas. Y ese es el tipo de mentalidad que construye imperios, familias sanas, cuerpos fuertes, empresas con propósito. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que no se trata solo de esforzarte para alcanzar tus objetivos. Se trata de entender desde dónde te estás esforzando. Desde la ansiedad o desde la visión. Desde la desesperación o desde el compromiso. Desde el ego o desde la verdad. Cuando te esfuerzas desde la verdad, nada te detiene. Porque no estás atado al resultado. Estás guiado por una intención más alta. Y eso, aunque no sea ruidoso, aunque no sea viral, es lo que cambia tu vida. La mayoría de personas no fracasa por falta de talento, ni por falta de tiempo, ni siquiera por falta de oportunidades. Fracasa por algo mucho más invisible, por el lugar interno desde el cual está operando. Porque no es lo mismo actuar desde el miedo que desde la visión. Y entender esta diferencia lo cambia todo. Actuar desde el miedo no siempre parece miedo. No siempre se ve como pánico o parálisis. A veces se disfraza de lógica, de prudencia, de postergación justificada. Pero el origen es el mismo, una sensación constante de inseguridad. Es ese ruido interno que te dice, ¿y si sale mal? ¿Y si te juzgan? ¿Y si no eres suficiente? Es una mentalidad defensiva, reactiva, débil aunque parezca racional. Desde ahí, cada decisión que tomas no busca avanzar, busca evitar el dolor. Y cuando el eje de tu vida es evitar el dolor, te vuelves prisionero de la pasividad. En cambio, actuar desde la visión es operar desde otro lugar. Es elegir el movimiento no porque sea cómodo, sino porque está alineado con lo que sabes que eres. Es tener claro que el camino no va a ser fácil, pero que aún así vale la pena. Y sobre todo, es tener el coraje de avanzar incluso cuando nadie te aplaude. Incluso cuando no tienes garantías. Es vivir con dirección, no solo con deseo. Steve Jobs era un maestro de esto. Él no construía desde el consenso. Construía desde la convicción. Su visión no dependía del feedback inmediato del mercado, sino de su capacidad de ver más allá. Y por eso era capaz de tomar decisiones que, en el momento, parecían locura, pero que con el tiempo definían el futuro. Él lo dijo con claridad: la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Esa frase no habla de arrogancia, habla de visión. Habla de estar dispuesto a caminar primero, a crear el camino cuando aún no hay señales. Ese es el tipo de esfuerzo que cambia el mundo. Y aquí es donde entra el concepto clave. Cuando cambias el lugar interno desde donde actúas, cambia todo lo que haces afuera. Ya no trabajas por miedo a perder. Trabajas por amor a construir. Ya no hablas para agradar. Hablas para expresar lo que es verdadero. Ya no emprendes para escapar de tu realidad. Emprendes para materializar una visión que llevas dentro. Y esa diferencia es la que separa al amateur del profesional, al espectador del creador, al promedio del extraordinario. Los beneficios de este cambio de enfoque son enormes. Primero, te da claridad. Cuando ya no estás actuando desde la presión social, ni desde la necesidad de aprobación, empiezas a ver con nitidez. Lo que antes parecía confuso, ahora se ordena. Porque tu energía ya no está dispersa en complacer, sino enfocada en avanzar. Segundo, te da poder personal.
Ese tipo de poder que no grita, pero que se siente. Que no depende de circunstancias, sino de principios internos. Y tercero, te da autenticidad. Porque ya no tienes que fingir ser alguien para encajar. Puedes ser radicalmente tú, con todas tus virtudes y tus defectos, pero en coherencia con tu camino. Este cambio también se nota en lo cotidiano. Una persona que actúa desde el miedo revisa su teléfono cada 5 minutos buscando validación. Se paraliza si recibe una crítica. Ajusta su contenido, su estilo, sus decisiones, solo para agradar. Pero alguien que actúa desde la visión es más sólido. Puede tener momentos de duda, claro, pero no se detiene por ellos. Puede escuchar una crítica, pero no se redefine por ella. Y sobre todo, puede caminar solo, porque su brújula está adentro. Ahora bien, este tipo de enfoque no se activa con un vídeo ni con un libro. Se cultiva, se entrena, se construye a través de cientos de pequeñas decisiones. Respondes desde el impulso o desde la intención. Te mueves solo cuando alguien te observa o también cuando estás solo. Persistes cuando no hay resultado inmediato o abandonas al primer obstáculo. Ahí, en lo micro, se define si estás operando desde el miedo o desde la visión. Y por eso esta transformación es profundamente filosófica. Porque no se trata solo de hábitos, sino de identidad. No se trata solo de productividad, sino de propósito. No se trata solo de actuar, sino de saber desde dónde estás actuando. Porque ese desde dónde es lo que le da calidad a todo lo que haces. Entonces, si hay una pregunta clave que deberías hacerte hoy, es esta. ¿Estoy esforzándome desde el miedo a fallar o desde la visión de lo que quiero construir? Responder eso con honestidad puede doler, pero también puede liberarte. Porque cuando identificas que has estado operando desde el miedo, puedes elegir soltarlo. Y cuando eliges actuar desde la visión, aunque tiemble todo, aunque no sea perfecto, estás haciendo un pacto con tu mejor versión. Un pacto silencioso pero sagrado. El de caminar hacia lo que sabes que mereces, no hacia lo que el mundo te permite. Ese pacto, cuando se sostiene con esfuerzo, te convierte en una fuerza imparable. Hablar de esfuerzo como concepto es inspirador. Pero si no lo aterrizas, se queda en motivación vacía. La verdadera transformación ocurre cuando lo traduces a decisiones cotidianas, a hábitos pequeños, a formas concretas de comportarte. Porque no importa cuánto sepas si no lo vives. Y no importa cuánto creas en el esfuerzo si, cuando llega la incomodidad, te retraes. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica eso de esforzarse desde la visión, con estrategia y claridad? ¿Cómo actúas cuando decides dejar de vivir por validación externa y empiezas a operar con dirección interna? Lo vamos a dividir en 3 terrenos esenciales: decisiones personales, negocios o emprendimiento, y comunicación o estilo de vida. Primero, decisiones personales. Este es el terreno silencioso, donde más se forma tu carácter. Es cuando nadie te mira, pero tú sabes que deberías estar haciendo. Aquí el esfuerzo se manifiesta en la autodisciplina, en levantarte cuando no quieres, en leer cuando podrías distraerte, en entrenar tu cuerpo no por estética, sino por respeto a tu energía. Es decirte a ti mismo: lo fácil es no hacer nada, pero lo que construye mi futuro es esto. También está en tus elecciones, con quién hablas, a quién escuchas, qué contenido consumes. Porque todo eso moldea tu mente. Estás rodeado de personas que te retienen o de personas que te desafían. Estás nutriendo tu pensamiento o anestesiándolo. El esfuerzo también es decir no. No a lo inmediato. No a lo mediocre. No a lo que te desvía. Es construir una arquitectura mental que sostiene tu visión, no que se sabotea a sí misma. Segundo, en los negocios o el emprendimiento. Aquí el esfuerzo se convierte en una práctica constante de enfoque y responsabilidad. Mientras la mayoría está ocupada haciendo 1000 cosas para parecer productiva, tú aprendes a distinguir entre lo urgente y lo importante. ¿Dónde está el verdadero avance? ¿Qué tareas crean valor real? El esfuerzo está en decir: esto es lo que mueve mi negocio, y repetirlo cada día, aunque no sea glamoroso, aunque nadie te aplauda. También implica tener conversaciones difíciles, negociar, vender, cerrar ciclos, poner límites. Muchas veces, emprender significa tomar decisiones que incomodan, pero que alinean tu empresa con tu visión. ¿Estás dispuesto a perder clientes que no encajan?
¿A rechazar proyectos que te alejan de tu estándar? Eso también es esfuerzo. No todo esfuerzo se ve como trabajar más horas. A veces es sostener una visión cuando todos te piden que la diluyas. Y sobre todo, ejecutar cuando no hay emoción. El emprendedor inmaduro trabaja cuando está motivado. El profesional trabaja cuando ha decidido comprometerse. Esa es la diferencia entre una intención bonita y una empresa que vive. Tercero, en comunicación y estilo de vida. Aquí el esfuerzo tiene que ver con integridad. Con mostrarte como eres, aunque eso signifique ser malinterpretado. Con no necesitar ser políticamente correcto si eso te aleja de tu mensaje real. Con vivir de forma coherente con lo que enseñas o dices defender. No hay nada más poderoso que alguien que se expresa sin pedir permiso. No desde la arrogancia, sino desde la solidez interior. En tu forma de hablar, de vestir, de actuar, ¿se nota que sabes quién eres? Porque muchas personas aparentan seguridad, pero viven desde el miedo a perder la aprobación. El verdadero esfuerzo es practicar la autenticidad todos los días. No el personaje que funciona en redes, sino la versión honesta que está dispuesta a incomodar si eso significa ser fiel a su verdad. Ahora, para que esto sea más claro, te dejo una mini guía práctica. Define tu estándar no negociable. Decide qué tipo de vida estás construyendo y qué comportamientos ya no aceptas, ni en ti ni en tu entorno. Elige una acción incómoda cada día. No importa si es pequeña, hacer una llamada, escribir ese mail, decir esa verdad. Lo incómodo es el gimnasio del carácter. Ten claridad sobre tus 3 prioridades vitales. No puedes hacer todo. El esfuerzo inteligente es el que se enfoca. Si no sabes cuáles son tus 3 pilares, vas a decir sí a todo lo que te saque de ellos. Sé brutalmente honesto contigo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Desde qué emoción estás actuando? ¿Desde qué miedo? La claridad comienza con incomodidad. Cierra el día con evaluación, no con culpa. ¿Fuiste quien dijiste que ibas a ser? ¿O cediste al impulso? Evalúa, ajusta y repite. Esa es la práctica del maestro. Este tipo de esfuerzo no es visible a simple vista. No siempre genera aplausos ni métricas instantáneas, pero es el que cambia tu estructura interna, el que fortalece tu mente, el que transforma tu presente para hacer posible tu visión futura. Y sí, es difícil, pero lo que obtienes a cambio no es solo éxito, es respeto por ti mismo. Y eso, en un mundo donde todos quieren parecer algo, pero pocos son algo, vale más que cualquier resultado externo. Es muy fácil tomar el mensaje del esfuerzo y convertirlo en una excusa para la autoexigencia tóxica, para vivir quemado, para estar siempre en modo guerra. Y eso no es evolución, es otra cárcel. Una con apariencia de disciplina, pero que en el fondo está alimentada por el miedo a no ser suficiente. Por eso, es fundamental hacer una distinción clara. Esforzarse para alcanzar tus objetivos no significa vivir con la soga al cuello. No se trata de sacrificarse por sacrificarse. Se trata de elegir con conciencia el dolor que tiene sentido. El esfuerzo que está al servicio de tu visión, no de tu ego. Y aquí es donde muchos se equivocan. Porque confunden intensidad con valor. Creen que cuanto más sufren, más están avanzando. Pero el sufrimiento sin dirección no transforma. Solo agota. Solo te desconecta. El esfuerzo bien dirigido tiene una energía distinta. No nace del vacío, sino de la convicción. No te destruye, te construye. Claro que duele, claro que exige, pero ese dolor tiene sentido. Está alineado. Es parte del precio de ser quien viniste a ser. También es clave entender que esforzarte por alcanzar tus objetivos no te da derecho a sacrificar a otros por el camino. El enfoque no es egoísmo. La determinación no es arrogancia. Hay una diferencia enorme entre priorizarte y pisar a otros. Steve Jobs fue intenso, sí. Fue exigente, sí. Pero lo que lo separó del narcisismo fue que todo ese fuego estaba al servicio de una visión más grande que él. No era para brillar él. Era para crear algo que transformara industrias, experiencias, realidades. Ese es el tipo de ego que puede tener propósito, cuando se integra con responsabilidad. Y aquí entra otro matiz. No todas las metas valen el esfuerzo. Hay objetivos que no nacen de ti, sino del condicionamiento, de lo que viste en redes, de lo que crees que deberías lograr. Y si te esfuerzas por eso,
Lo único que estás haciendo es correr más rápido hacia una vida que no es tuya. Entonces, antes de esforzarte, pregúntate, ¿esta meta representa mi verdad o es una máscara más? Porque si el esfuerzo no está alineado con tu autenticidad, será solo otra forma de vaciarte. Otro riesgo, hacer del esfuerzo tu identidad. Convertirte en el que siempre puede, el que nunca para, el que todo lo soporta. Esa es otra trampa del ego. Porque no te deja descansar. Porque te hace sentir culpable si no estás produciendo. Porque te hace desconfiar del placer, de la calma, de la pausa. Y eso no es fuerza. Es miedo disfrazado de disciplina. La verdadera fortaleza es saber cuándo acelerar y cuándo parar. Cuándo decir esto me exige y cuándo decir esto me está rompiendo. También es fundamental no convertir el esfuerzo en una forma de validarte ante los demás. No estás aquí para demostrar nada. El esfuerzo que nace de querer impresionar a otros te convierte en esclavo de su mirada. Y en el momento en que dejen de mirarte, te vas a desmoronar. El esfuerzo poderoso nace del amor propio, no del vacío emocional. Cuando te esfuerzas porque sabes que esa es tu naturaleza, no porque necesitas validación, entonces lo haces desde la libertad, no desde la dependencia. Y finalmente, el esfuerzo no garantiza resultados inmediatos. Esta es una verdad incómoda. Puedes darlo todo, hacerlo bien, y aún así no ver resultados al principio. Porque la vida no premia al que más sufre, premia al que más se alinea. El esfuerzo es el precio, sí, pero no es el único ingrediente. Necesitas visión, estrategia, paciencia, capacidad de adaptarte, inteligencia emocional para sostenerte en el vacío. Esa es la diferencia entre el amateur que se rinde y el profesional que persiste. Entonces, si vas a entrar a este camino, entra con los ojos abiertos. No romantiques el dolor. No pongas tu identidad en el esfuerzo. No sacrifiques tu paz por una meta que no representa tu verdad. Y sobre todo, no olvides que el objetivo no es convertirte en una máquina de producir, sino en un ser humano que honra su visión con valentía, estrategia y dignidad. Porque al final del día, el verdadero esfuerzo no se mide por lo que logras, se mide por lo que te transforma. Entonces, llegamos al final. Y te dejo con una pregunta. Si ya sabes que el esfuerzo es el puente entre lo que eres y lo que puedes ser, ¿vas a cruzarlo o vas a quedarte mirando desde lejos? Porque entender todo esto, los matices, los riesgos, las herramientas, no sirve de nada si te quedas solo en la reflexión. Pero tampoco quiero decirte qué hacer. No estoy aquí para empujarte, ni para motivarte. Estoy aquí para ponerte un espejo delante. Para mostrarte que la única diferencia real entre quienes alcanzan sus objetivos y quienes los posponen eternamente no es el talento, ni la suerte, ni los recursos, es la disposición a sostener el esfuerzo, incluso cuando no hay certezas, ni likes, ni aplausos. La mente débil se rinde cuando no ve resultados inmediatos. La mente fuerte persiste porque sabe que la transformación profunda no se ve, se siente. Sabe que el esfuerzo es una siembra silenciosa, que el crecimiento real no siempre tiene testigos, que los grandes logros nacen del trabajo que nadie ve. ¿Y sabes qué más? Que esforzarte no es un acto de sufrimiento, es un acto de amor. Amor por tu visión, amor por la persona que puedes llegar a ser, amor por el proceso que te construye. Y cuando haces las paces con eso, dejas de buscar atajos, dejas de compararte, dejas de esperar a que todo esté alineado, y simplemente haces lo que sabes que tienes que hacer. Como decía Steve Jobs, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Pero yo lo ampliaría. La única manera de vivir una gran vida es amar en lo que te estás convirtiendo, incluso cuando el camino es duro, incluso cuando el esfuerzo es silencioso, incluso cuando nadie entiende por qué sigues. Así que no te digo, actúa ya. Te digo, si esto te resonó, si algo en ti se sintió visto, quédate contigo un rato. Apaga el ruido. Escucha lo que sabes. Y cuando tengas claro que vida merece realmente tu esfuerzo, que no haya nada que te detenga. No lo hagas por el resultado. Hazlo por respeto a tu visión. Porque esa, al final, es la forma más elevada de libertad. Si llegaste hasta aquí, probablemente hay algo dentro de ti que no quiere conformarse, que no quiere dormirse, que entiende que el esfuerzo no es castigo, sino el camino para construir algo real.
Este canal no es para quienes buscan atajos. Es para los que están dispuestos a pensar distinto, sentir profundo y actuar con propósito. Si ese eres tú, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si tu mente cambia, tu vida cambia. Y aquí estamos construyendo algo más que contenido. Estamos construyendo mentalidad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nadie va a hacer el trabajo por ti. Pero tú sí puedes hacerlo por la persona en la que te estás convirtiendo.